Durante el procedimiento de oposición en 2022, recibí el consejo de que yo misma fuera a consultar el expediente, los atestados policiales, la sentencia, los importes, como si se tratara de una simple operación aritmética. Pero si los extractos bancarios no es álgebra, es pura conjetura. Así que fui a la Secretaría del Tribunal de Apelación. Empecé por 2007, no había extractos bancarios. 2008, tampoco. 2009, de nuevo nada. 2010, solo una parte. ¿Cómo puede ser? La sentencia de 8 de enero de 2020 se refiere a esos extractos bancarios como prueba. La Secretaría no tenía ninguna explicación. Esto casi no podía ser y la única posibilidad era que quizá no todos los documentos de la Secretaría Penal de Turnhout hubieran sido enviados al Tribunal de Apelación de Amberes. Allí me confirmaron por teléfono. Todos los documentos fueron enviados al Tribunal de Apelación en septiembre de 2020, 9 meses después de la sentencia penal definitiva. Envié cartas certificadas a la Secretaría Penal del Tribunal de Apelación con una sola pregunta sencilla. Confirmen por escrito que falta una parte considerable del expediente penal. No llegó ninguna respuesta. Llamé al jefe de la Secretaría. Bij mij is part op intern, er is een eindbeslissing. Ik heb een paar verhaaltjes vertellen, ik heb al geen tijd voor om met zoiets bezig te houden. Een arrest van het Hof van Beroep gekregen en gaat er mee akkoord of u gaat er niet mee akkoord. Als u er niet mee akkoord gaat, dan moet u rechtsmiddelen aanwenden. Maar leggen hier is beslissingen verantwoordelijk. Ik kan u alleen maar zeggen, wij passen hier de wet toe. Hè. En wat dat ons verantwoordelijkheid is, die kennen wij ook wel. Entonces comprendí. Si nadie quiere ponerlo por escrito, el problema oficialmente no existe. Así que busqué un agente judicial para que hiciera la constatación, objetiva, negro sobre blanco. Pero ningún agente judicial se atrevió, no porque no fuera cierto, sino porque en algún momento al parecer se había enviado una carta de los presidentes del Tribunal de Apelación al órgano superior de los agentes judiciales, en la que se decía que un agente judicial no podía simplemente dejar constancia de esto y que primero debía consultarse con la organización de los agentes judiciales. Escuchen ustedes mismos lo que dice un agente judicial y lo que confirma el órgano superior de los agentes judiciales. Om vaststelling in te doen op een griffie. Dus daar zijn verschillende oms en drie rondgeschreven dat niet zomaar kan. Inderdaad, daar zijn. Het is de rechtbanken, vooral de voorzitters van het Hof van Beroep, die maken veel problemen dat er vaststellingen gebeuren door gerechtsbewaarders op hun griffies. Of tijdens zittingen. Er zijn in het verleden al eigenlijk boze schrijvers geweest van de voorzitters van het Hof van Beroep naar onze raad van arrondissementskamer van gerechtsbewaarders van Antwerpen, waarbij dat ze menen dat dat allemaal niet kan. Dus dat is een beetje het ding waarom dat ik u zeg dat dat niet zo eenvoudig is om dat te doen. Ja, voor dergelijke opdrachten is er geen verplichting om het aan te verlenen. Sturen om uw probleem aan te brengen. Maar de zin, inclusief de voorzitter, kan ook niemand verplichten om het te doen, kan ook niemand aanwijzen om het te doen, lijkt mij. Dus maar u zou uw probleem kunnen voorleggen. Maar... Lo que hace esto aún más absurdo es que la CTIF menciona que los extractos bancarios fueron añadidos como anexo y los atestados policiales se refieren a ellos como si hubieran sido utilizados en la investigación. Pero en el propio expediente penal no están numerados, no están inventariados y no están clasificados como prueba. Así que existen cuando se me acusa, pero desaparecen cuando tengo que defenderme. Cuando ni siquiera se permite constatar la ausencia de documentos del expediente, no solo desaparece la prueba, sino también el Estado de Derecho. Una sentencia penal sin pruebas completas y verificables no es justicia, sino una condena sin fundamento. Y un sistema que se niega a reconocerlo elige mantenerse deliberadamente ciego. En la audiencia, el Estado belga lo dice como si fuera algo evidente. La confiscación es definitiva, por lo tanto, el Estado es propietario de ambos inmuebles. Pero eso no es lo que dice la sentencia penal. La sentencia habla de una confiscación por un importe determinado, un porcentaje del valor, no de una confiscación explícita y completa de dos viviendas como objetos concretos. Y, sin embargo, el Estado actúa como si esas viviendas hubieran sido confiscadas por completo, como si la propiedad se trasladara automáticamente.
Sobre una sola tergiversación se construye todo. Una cantidad de dinero se trata como si fuera un título de propiedad. Así comienza la cadena. Inscripción registral, desalojo, subasta. El Estado belga declara ser propietario. Findomino lo confirma y al mismo tiempo se afirma que la ejecución no superará dicha cantidad. Pero en la práctica desaparece todo límite. Los inquilinos son desalojados, las fianzas son retenidas, las propiedades desaparecen y los inmuebles se subastan sin transparencia ni participación de los afectados. Así, un decomiso limitado a una cantidad de dinero se ejecuta como una expropiación total de viviendas. Este es el error central. Un decomiso limitado a una cantidad de dinero se ejecuta como si fuera una expropiación de viviendas, sin matices, sin distinción. Esto no es una interpretación, es un desplazamiento del significado, porque una cantidad de dinero no surge de la nada, está en los ladrillos, en los inmuebles, en la plusvalía. Y precisamente ahí empieza la desviación. En cuanto el dinero se vincula a un inmueble, la sentencia se trata como si apuntaras a las viviendas mismas. Una cantidad se convierte en un título de propiedad. Una sanción económica se transforma en una llave de tu puerta de entrada. Y después sigue la cadena, sin freno, hasta que todo desaparece. Los inmuebles, la plusvalía, como si nunca hubieran existido. Esto no es aplicar la ley. Esto es doblar la ley de tal manera que termine donde está el valor, en las viviendas, porque incluso después de deducir las hipotecas y de ejecutar la sentencia penal, seguía habiendo más de 1 millón en plusvalía en juego. Lo dicen en cada audiencia, como si eso lo resolviera todo. La sentencia ha adquirido fuerza de cosa juzgada, simplemente la estamos ejecutando. La confiscación significa que el Estado belga es el propietario. Pero ese es precisamente el salto que nadie quiere decir en voz alta, porque ¿dónde dice eso literalmente la sentencia penal? Si la sentencia confisca un importe, no se puede convertir sin más en viviendas. Un importe no es un título de propiedad y una pena no es una llave de la puerta de tu casa. Y luego viene lo más estremecedor. La sentencia penal ni siquiera nos fue notificada oficialmente. Ninguna notificación oficial, pero sí ejecución. Como si el Estado pudiera ejecutar algo que usted ni siquiera ha recibido oficialmente. Hasta el día de hoy, la sentencia penal nunca nos ha sido notificada. Incluso seguimos pagando la hipoteca durante más de 1 año y medio, porque no sabíamos lo que supuestamente ya había quedado firme. Mientras tanto, al otro lado, la maquinaria jurídica ya estaba en marcha. Inscripción registral, desalojo, subasta. Incluso seguimos pagando la hipoteca durante más de 1 año y medio, porque no sabíamos lo que supuestamente ya había quedado firme. Mientras tanto, al otro lado, la maquinaria jurídica ya estaba en marcha. Inscripción registral, desalojo, subasta. Y aunque se trate de una confiscación de un importe, cuidado, usted no puede pagar. El Estado invoca el efecto real de la confiscación, pero ese efecto no le da derecho a ejecutar más de lo que el juez decidió. Por tanto, una confiscación parcial no puede justificar sin más una transferencia completa de propiedad. En relación con el recurso de casación dentro de un procedimiento de oposición de una empresa extranjera, el expediente fue enviado a la Secretaría del Tribunal de Casación en Bruselas. Pero en Bruselas ocurrió lo impensable. La Secretaría sí colaboró. Me puse en contacto con la Secretaría donde se encontraba el expediente. No pedía un favor, pedía algo elemental: poder dejar constancia de la realidad de que las pruebas documentales no estaban en el expediente. Y por primera vez no recibí evasivas, desprecio, ni un «eso no se puede». Se concedió la autorización. Podía hacer que un agente judicial realizara una constatación oficial en Bruselas. Y este agente judicial colaboró, sin miedo, sin juegos, sin cortinas de humo. Y allí, entre carpetas y sellos, finalmente ocurrió lo que debería haber ocurrido mucho antes. Alguien dejó constancia de lo que yo venía diciendo todo este tiempo. Negro sobre blanco, en un acta oficial, con fotografías. Las pruebas documentales faltantes a las que se refiere la sentencia penal no están en el expediente, pero la condena sí se basa en ellas. Ya no es su palabra contra la de ellos. Ya no es usted tiene una sentencia firme y no puede hacer nada más. Ya no es son piezas de convicción. El expediente penal confunde transacciones bancarias con blanqueo de capitales. Sin los extractos bancarios de 2007 a 2010 y sin una comparación con facturas, contabilidad y declaraciones fiscales, no podía establecerse legalmente que esos ingresos por traducciones fueran beneficios patrimoniales y legales.
Pero a pesar de estas contradicciones fundamentales en el expediente, la ejecución simplemente continúa.